Eh, Así que nada, ¿se acuerdan que este cuadro es súper importante? Ya, este cuadro no lo olviden de forma general, porque eh, esta es como la estructura, por decir así, que tiene el MinSal para poder definir los tratamientos, digamos, de hipertensión para los pacientes, ya sea hipertensos menores de 55 mayores. Esto yo no voy a profundizar de nuevo, esto ya estaba claro, si esto existían 4 familias y se iban a ir separando dependiendo de estas características y por supuesto ciertas combinaciones que son las más apropiadas. Y lo que venía después era esto, ¿cierto? Esta tabla que define un poco para qué sirve cada familia y para qué son utilizados realmente. ¿Cuál era la particularidad específica que tenían, por ejemplo, el uso de los IECA, ¿cierto? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿cierto? Era de que su utilización era muy específica para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero tenían este valor de ser nefroprotectores, ¿cierto? Para pacientes, en este caso diabéticos o que hubiese, en los cuales existieran sospechas de. Entonces, que no les extrañe de que cuando ustedes después estén en APS o en el sistema secundario, eh, ver mucho la utilización de los sartán o en Alapril. ¿Cuál era la gran diferencia entre los IECA y los ARA? Era de que si bien generan efectos muy similares, ¿cierto? Los ARA2 no producen el efecto adverso de la tos, que es como lo que hace de que tomar la decisión terapéutica, ¿no? De que qué voy a utilizar y qué no. Entonces, hoy vamos a ver los beta bloqueadores, antagonistas del calcio y los diuréticos, ¿ok? Que son al fin y al cabo las 3 familias como más importantes que se pueden ir asociando y que son de interés para este capítulo, ¿no? Entonces, vamos a partir con lo que son los beta bloqueadores, ¿cierto? Esto va muy de la mano con todo lo que es, digamos, eh, ¿cómo se llama esto? El sistema adrenérgico, ¿cierto? A ver, que creo que se me fue. No quiero, ahí está. El sistema adrenérgico, ¿cierto? El sistema simpático, en el cual la noradrenalina es el neurotransmisor que está encargado de llegar a ciertas zonas específicas, donde también yo les hice el comentario que tenían que reforzar esto, que es netamente fisiología general, digamos, del sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí hay que tener súper claro de que estos compuestos beta bloqueadores lo que hacen es antagonizar, ¿cierto?, competitivamente estos receptores, ya sea los beta 1 o los beta 2, dependiendo de dónde estén distribuidos, ¿cierto?, porque eso ya lo habíamos analizado en algún momento, sobre todo en la parte de farmacodinamia. Si es que no lo recuerdan, repásenlo, yo igual se los voy a volver a comentar. Y resulta de que algunos de ellos tienen una actividad agonista parcial, que se les llama, ¿ok? O sea, también podrían estar generando un efecto contrario al efecto que están generando de forma normal. Y a esto también se le llama actividad simpático-mimética intrínseca, ¿ok? Eso quiere decir de que pueden ser tanto agonistas como antagonistas, pero es en casos muy particulares, ¿bien? Y en específico, en los fármacos que normalmente se utilizan en atención primaria, por ejemplo, ninguno tiene esa actividad, sino que prácticamente son todos bloqueadores, digamos, competitivos, ¿ok? Porque solamente se usan 2, o sea, como de forma general. Fíjense, toda una familia tremenda se usan solamente 2. Se utilizan específicamente, ¿cierto?, para la hipertensión, la insuficiencia cardíaca. De hecho, estos fármacos están dentro de los grupos que se suelen asociar más para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y resulta de que ellos también van cambiando un poco las formas en las cuales pueden ir actuando en el sistema cardíaco, por lo que se le pueden utilizar para un sinfín de otros tipos de patologías relacionadas con el corazón. Entonces ahí encontramos también su uso como antianginosos y también antiarrítmicos. Entonces hay familias específicas, o sea, algunos de estos son muy utilizados o se encuentran dentro de los grupos de fármacos antiarrítmicos que son muy utilizados. Bueno, también se utilizan, y esto creo que no sé si alguien lo habrá visto, lo habrá vivido o sabe de esto, pero muchos de estos fármacos también se utilizan para estas cefaleas que no tienen un componente, o sea, que tienen un componente más bien neuropático, más que por un daño físico o por algún proceso inflamatorio. Entonces, por ejemplo, el uso de propranolol hoy en día ya ha sido desplazado un poco de su rol como
antihipertensivo y tiene más un valor también como un antimigranoso muy, muy, muy potente. Así que eso también es muy interesante de resaltar. ¿Ok? Bueno, y también, por supuesto, asociado a lo mismo, porque como está interviniendo de una forma u otra en la fibra nerviosa, ahí también se asocian a algunos otros fármacos para el tratamiento de trastornos de pánico, o, por supuesto, en el caso específico del propranolol, es muy utilizado para los casos severos de tirotoxicosis, o sea, en el caso de los hipertiroidismos severos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque en la tirotoxicosis, en el hipertiroidismo, lo que ocurre es de que empieza a haber una estimulación simpática excesiva. Entonces los efectos noradrenérgicos son muy exagerados. Y el propranolol se utiliza para antagonizar todos esos efectos en dosis que son medianamente altas, ¿cierto? Y que la verdad son de bastante utilidad. Bueno, y muchos de estos también son utilizados en preparados oftálmicos. Bueno, y ya basado en eso, es como la generalidad específica. Ahora bien, yo les pongo las estructuras y eso, pero esto no tiene mucha importancia, pero lo que sí tienen que saber es de que los separamos de forma general en antagonistas no selectivos. ¿Qué quiere decir? De que van a estar actuando sobre ya sea los receptores beta 1 o beta 2, o sea, van a pescar los dos, por decirlo así, y por otro lado vamos a tener unos que son específicos, que son los bloqueadores o antagonistas beta 1. Y estos van a actuar específicamente en los receptores beta 1 que se encuentran en el corazón, mientras que los receptores beta 2 se encuentran también en el pulmón. Entonces, resulta de que estos que se encuentran acá probablemente van a tener un efecto, ¿cierto? Disminuyendo lo que hacen a nivel cardíaco, pero también van a estimular un poco la actividad a nivel respiratoria, y eso podría ser un problema, por ejemplo, para algunos grupos de pacientes, asmáticos, ¿cierto? O personas que tengan ya alguna patología de base respiratoria. Y por acá abajo encontramos dos que son muy, muy específicos, que uno de ellos también es muy utilizado en APS y en secundario, que es el carvedilol. Y el carvedilol hoy en día tiene un uso muy específico, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que no ha podido ser controlada, y a la vez se utiliza mucho para pacientes que han sufrido ya un infarto al miocardio. Y normalmente esto se suele dar post todo ese periodo como, digamos, un cardioprotector, en cierto sentido, porque hoy en día se ha descubierto que carvedilol no solamente genera un bloqueo beta mixto, también alfa, por eso son específicos estos dos, sino que también tiene otros mecanismos que van relacionados con actividad antioxidante, producción o evitar la producción de sustancias oxidadas del oxígeno o del nitrógeno, etc. ¿Okay? Tiene actividad también eh, antiinflamatoria por ahí y la verdad que tiene mucha utilidad hoy en día. ¿Bien? Esto es un repaso, esto ya lo habíamos analizado en algún momento, ¿se acuerdan de farmacodinamia? ¿Qué era lo que me interesaba a mí? Esto que está aquí, fíjense, los receptores beta 1 donde se encuentran en el corazón generan estimulación. Si yo estimulo mucho un beta 1, estimula demasiado, ¿cierto? Entonces un antagonista, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuir eso y al fin y al cabo eso se traslada a un efecto farmacológico, ¿no? Y en el caso del efecto de los beta 2, que no solamente se encuentran en los pulmones, sino que también en el músculo uterino, generan relajación. Entonces de ahí viene la actividad que pueden tener esto de forma extremadamente contraria, ¿sí? Y esto viene mucho mejor acá, descrito, y esto lo habíamos hablado también anteriormente. Estos son los que nos interesan a nosotros, ¿ok? Que serían estos antagonistas, ¿cierto? Que son antihipertensivos y antiarrítmicos. Mientras que compuestos que tienen la actividad agonista beta 2 son broncodilatadores, mientras que un antagonista beta 2 genera broncoconstricción. Entonces, por eso ahí está el gran problema que tienen los que son no selectivos, como es el caso del propranolol, ¿ok? Entonces, ojo con eso, hay que tenerlo muy atento. Bueno, esto también lo habíamos analizado, esto es simplemente un esquema en el cual se observa un poco la inervación basado en ramas, ¿cierto?, del sistema nervioso autónomo en relación al sistema adrenérgico, ¿cierto?, de cómo están distribuidos estos receptores según los plexos, ya sea en el músculo cardíaco o en la musculatura, digamos, vascular, y cómo van a estar en este caso reaccionando dependiendo de la actividad, ¿no? Pero esto sí es importante. Y como les comentaba hace un rato,
existen, si bien existen, así como en todas estas familias de fármacos que ustedes van a ver, un montón de actividades y un montón de nombres en particular, lo bueno es de que el sistema hoy en día recopila solamente una pequeña cantidad que resultan ser bastante efectivos hoy en día para el control de ciertas enfermedades. Entonces, en ese sentido tienen muy buen valor. Entonces, aquí lo mismo que les había puesto en estructuras, ¿cierto? Anteriormente, pero tabulado. Entonces, fíjense, los que son no selectivos beta 1, beta 2, tenemos un listado súper amplio, donde el propranolol es como el cabeza de serie. Resulta que el propranolol también tiene esta actividad agonista inversa, muy leve. Mientras que selectivos beta 1, que son los más utilizados como una alternativa, digamos, digamos, apropiada dentro de este esquema que vimos al inicio, ¿cierto? El atenolol es uno de los más utilizados en el sistema primario de atención, ¿ok? En dosis de 50 miligramos que no pueden exceder los 100 miligramos al día, o sea, serían 50 miligramos una vez cada 12 horas, entonces serían 100 miligramos al día. No pueden superar de esa dosis, entonces mantienen al fin y al cabo el control sobre la presión arterial sin generar esta actividad sobre los receptores que están en el pulmón. Ya cuando tú avanzas, por ejemplo, en pacientes que son derivados, por ejemplo, a cardiología, ¿okay? y esto lo tienen que tener súper claro igual, va a llegar un punto en el cual, por ejemplo, el tratamiento que se le está administrando al paciente ya no sirve. O sea, no, tú ves que la presión ya no la puede controlar, la presión ya no le baja de 145,98, ¿ok? Que eso ya es una hipertensión que transiciona de primaria a secundaria. Entonces, en ese caso, normalmente al paciente se le deriva, ¿cierto?, al especialista cardiólogo, a cardiología, y él o la especialista lo que hacen es añadir algún otro análogo de estos u otras familias de fármacos. Y ahí encontramos al bisoprolol en particular, se usa mucho hoy en día. O también la utilización de carvedilol o reforzando un poco el tratamiento con estos, ayudan un montón. Bien, entonces si se dan cuenta, aquí aparece esta leyenda, estos que tienen este color un poco, digamos, más llevado como a un barro, ¿no? Mejoran la insuficiencia cardíaca estable, mientras que el que está con la línea, digamos, verde, ¿cierto? Es el más utilizado. Y es como les comentaba, el sistema primario de salud es lo que más se usa. Ya, teniendo en claro eso y teniéndolo que no se les olvide, ¿qué efectos tienen de forma general o para qué se usan o cuál es el valor terapéutico que tienen este tipo de compuestos? Resulta de que estos tienen efectos antianginosos, así como tienen efectos antihipertensivos. Entonces, fíjense lo que hacen cuando son utilizados como antianginosos. Disminuyen la frecuencia cardíaca, pueden disminuir la contractibilidad y el gasto cardíaco, por ende, disminuyen el consumo de oxígeno, lo cual es súper bueno para la musculatura cardíaca. Y pueden disminuir el flujo coronario total, pero acompañado de redistribución del flujo, como aparece acá, mejorando la irrigación en ciertas zonas. ¿Qué es lo que pasa? Esto es dosis dependiente. O sea, si por ejemplo el atenolol parte con 50 miligramos, si tú vas aumentando la dosis, les dije ya que no podías superar 100, pero hay casos que yo he visto y la literatura los describe también, que a veces superan esa dosis. Y resulta de que tú cuando aumentas la dosis o llega a una dosis muy alta, disminuye disminuye mucho más lo que habíamos comentado y el gasto cardíaco también. Entonces es contraria a la actividad. ¿Por qué? Porque al disminuir la contractibilidad y el gasto cardíaco, el corazón ya va a requerir mucho más oxígeno y va a contrarrestar toda esta actividad antianginosa. Entonces de ahí viene un poco el uso controlado, digamos, de una forma u otra de este tipo de familias y se utilizan, digamos, dentro de los esquemas, pero hoy en día ya no están tan, digamos, dentro de la triada de fármacos más comunes. Al final vamos a ver hoy en día cuáles son los esquemas que se están utilizando hoy, exclusivamente hoy, año 2021, a nivel de atención primaria como también a nivel de atención secundaria. Ya lo que hacen los especialistas es otra historia, ahí después conversamos. Bueno, mientras que al disminuir el gasto cardíaco, ¿cierto? Se genera un aumento, ¿cierto?, en la resistencia vascular, ¿cierto? Y de esta forma con los que son, particularmente con los no selectivos, es mucho mayor. Entonces, de ahí viene que
se prefiere utilizar una familia en específico, que en este caso serían los selectivos, o a veces evitar estos bloqueantes beta que tienen actividad antagonista alfa 1, como los que le había comentado anteriormente. Por otro lado, está la acción antihipertensiva, que es lo que en este caso nos interesa a nosotros, donde aparece, bueno, normalmente un sujeto, si tú tienes un paciente que viene con la presión elevada, o sea, sobre la media que normalmente tú estás buscando, el fármaco ahí va a tener efecto. Mientras que si tú se lo administras a un paciente que en este caso es normotenso, no le va a hacer ningún efecto. Y resulta de que requiere de un periodo de ventana para poder, en este caso, generar algo de adaptación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de los valores que tienen esta familia como antihipertensivo? Es de que pueden permitir la reducción de la secreción de renina. ¿Se acuerdan para qué servía la renina? ¿Cierto? La renina inicia toda la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Y de esa forma permite reducir la presión arterial vía ese mecanismo. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, bloquean los receptores beta-2 presinápticos, pero eso es lo que les decía yo de que podría traer consecuencias a nivel respiratorio, ¿cierto? Y disminuir la resistencia vascular periférica, y esto normalmente es algo que se va produciendo de forma paulatina en el tiempo, ya que muchos de ellos pueden producir vasodilatación periférica directa. Y eso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en pacientes que ya tienen algún tipo de problema relacionado con el asunto vascular, sobre todo a nivel periférico. Estamos hablando de las piernas, ¿cierto? O de, en este caso, los brazos, las extremidades. Esperen un segundito que tengo que mandar urgente un mensaje. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar un poco digamos, de los compuestos específicos. Dentro de ellos encontramos al propranolol, ¿cierto? Que es un estabilizador de membrana, que al fin y al cabo, a ver, ¿cuál es el tema de que sea un estabilizador de membrana? Resulta de que todos estos fármacos de por sí tienen algún grado de interacción con los receptores, ¿cierto? Adrenérgicos. Entonces, el hecho de que sea un estabilizador de membrana, no sé si se acuerdan cuando vimos al inicio de la primera clase, aparecía una célula y aparecían diferentes tipos de mecanismos dentro, de corrientes de potasio, de calcio, ¿cierto? Y todas esas corrientes son dependientes de iones, ¿cierto? Entonces, para que, digamos, una membrana pueda funcionar y actúe una proteína, un receptor, necesitas que haya un intercambio de algunos iones. Entonces necesitas estabilizar esa membrana y este fármaco en particular lo permite. Entonces, esa estabilización de membrana la realiza de la misma forma como lo hace un anestésico local. ¿Ok? Entonces, por eso acá, acción tipo AL, anestésico local. Y carece de esta actividad simpática intrínseca, ¿cierto? De esta actividad, digamos, ASI, que la había explicado al inicio, pero en realidad no es como de gran valor. Pero lo que sí es interesante es de que propranolol hoy en día es uno de los antihipertensivos más utilizados y, como les comentaba, tiene muchas otras utilidades hoy en día. El gran problema es de que no se lo puedes administrar y tienen que tener siempre ojo cuando vean a un paciente, por ejemplo, que tiene alguna patología de base respiratoria, ¿ok? Como, por ejemplo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y si ven que está con propranolol, ustedes ahí pueden dar una alarma, ¿cierto? Una alerta de que quizás no es el tratamiento más apropiado. Bueno, se utilizan mucho para estas tres patologías. Por el otro lado, hay otros de estos tipos de compuestos que, si bien tienen sus particularidades farmacológicas, que en este caso no estabiliza membrana, carece de esta actividad, disminuye la presión intraocular, por lo que específicamente el timolol se usa en vía oftálmica, se utiliza como colirio, ¿ok? Y puede producir algunos efectos adversos en pacientes asmáticos porque, como es no selectivo, puede generar esta estimulación a nivel de broncoconstricción respiratoria. Y esto también puede traer problemas para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica. ¿Okay? Bueno, otros usos del propranolol, como les decía hace un ratito, la migraña, la verdad que hoy en día es súper, el valor que tiene, la verdad que
es como una selección bastante particular que pueden a veces tener los médicos de usar propranolol cuando ya las alternativas que existen no funcionan. También existen otras que también se utilizan, como por ejemplo la carbamazepina, se suele utilizar mucho, los derivados del GABA, que actúan a nivel de la fibra nerviosa, etc. Bueno, por otro lado, los temblores musculares que van en relación de lo mismo, la ansiedad también, asociado normalmente a tratamientos ansiolíticos, y para el tratamiento de la supresión del alcoholismo, pero esto es como muy específico porque va en relación con lo de la ansiedad específicamente. Entonces, como permite esa reducción de la ansiedad, se asocia a veces a algunas benzodiazepinas, como el diazepam, para pacientes que están pasando por la deshabituación con el alcohol. Bien, entonces, por eso propranolol, o sea, que se les quede claro, grabado eso, dentro de los no selectivos, propranolol es lo más utilizado, ¿ok? Y lo van a ver siempre. Por otro lado, si nos vamos a los cardioselectivos, ¿cierto? Como los beta 1, aquí encontramos el atenolol, y es el que les comentaba. Carece de esta actividad simpático-mimética intrínseca, ¿cierto? Y tiene una dosis de 50 miligramos al día, que es lo que normalmente se suele dar para iniciar un tratamiento. Lo que les decía, se puede llegar hasta 100 miligramos, que es como la dosis máxima, y al fin y al cabo, si tú aumentas, esto es un tema que ocurre con muchas familias. Si tú, por ejemplo, partes con una dosis de 50 y ustedes ven que le están dando una dosis de 50 a un paciente durante una semana o 2 semanas y ven que el control de la presión no se ha mejorado, probablemente le van a aumentar a 100, ¿cierto? 50 en la mañana, 50 en la noche. ¿Para qué? Para que en la noche no haga estos procesos de hipertensión nocturna, que es muy común en los pacientes que, por ejemplo, están en los adultos mayores, descompensados, etcétera, o que tienen ya una hipertensión más severa. ¿Qué es lo que pasa? Si es que después de esos 100 miligramos la presión no se ve controlada, no vale la pena seguir aumentando la dosis porque no va a existir una proporcionalidad. No importa si es que se llega a aumentar la dosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese caso hay que cambiar el tratamiento. Hay que poner otro tipo de fármaco y ahí es donde se hacen las marchas, se hacen los controles de presión de toma de mañana, de tarde, 3 veces a la semana, como para promediar y poder sacar un valor que te permita por lo menos identificar cuál podría ser el mejor tratamiento. ¿Ok? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Más de alguien aquí en la clase, por ejemplo, en este grupo, probablemente tengan familiares que están tomando antihipertensivos. Y por ahí yo puedo asegurar de que más del 80% va a estar tomando ya sea un IECA o un ARA, losartán, un enalapril y un diurético, qué sé yo. Y muy poca gente quizás va a estar tomando alguno de estos. En particular por ahí el carvedilol yo creo que es uno de los que más resalta, pero estos de acá es muy extraño en realidad el efecto. ¿Cuál es otro de los grandes problemas que existe cuando se toman estos fármacos? Es de que pueden tener efectos sobre el metabolismo. ¿A qué me refiero? De que el atenolol, el propranolol y cualquiera de los que están en la familia puede producir o puede, en este caso, intervenir en el metabolismo de forma que genere hiperglicemia. Entonces, si tú tienes un paciente diabético, ¿cierto? Un paciente diabético que está con control y que, por ejemplo, no puede controlar bien su glicemia o su hemoglobina glicosilada, y si tú te vas dando cuenta en su historial y ves que tiene uno de estos fármacos, probablemente este es el que está interaccionando para aumentar eso. Lo mismo con los diuréticos, con los tiacídicos. Entonces, si tú ves un paciente que tiene uno de estos más un tiacídico y es diabético, probablemente esos dos fármacos están contribuyendo a esa hiperglicemia. ¿Qué es lo que normalmente se hace ahí? Es recomendar el cambiar el fármaco por otra familia que no genere eso para poder mejorar tanto la hipertensión como la diabetes. Bueno, normalmente se indica mucho en hipertensos con angina, esa es como la particularidad que tienen, y bueno, en pacientes que han tenido infarto agudo del miocardio y generan digamos, una suerte de cardioprotección, en cierto sentido. De ahí viene el valor que les decía yo del uso de carvedilol hoy en día. Por otro lado está el betaxolol, que también tiene las mismas características que el timolol, que lo vimos anteriormente, que se usa por vía oftálmica, ¿cierto? Pero la única diferencia es de que en este caso, es específico, es selectivo y genera menos problemas respiratorios porque no está actuando
de forma específica sobre esos receptores, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Un detalle también que vale la pena mencionar es de que, independiente de que estos fármacos sean selectivos, si es que se aumenta demasiado la dosis, a veces estos suelen perder la selectividad, que se les llama, ¿ok? Entonces, eso también puede contribuir un poquito a que se generen efectos que tú no estás buscando. Bueno, los efectos de forma general bajan la presión arterial, disminuyen la frecuencia cardíaca, también disminuyen la fuerza contráctil, que es dosis dependiente. En el caso del atenolol, llegar hasta 100 miligramos, disminuye la conducción auriculoventricular, algunos de ellos tienen efectos antiarrítmicos, y disminuyen, como les decía, la liberación de la renina a partir de la nefrona, ¿cierto? De la zona del aparato yuxtaglomerular, y disminuyen el flujo simpático sobre los vasos sanguíneos y tienen este pequeño efecto antiarrítmico relacionado con los anestésicos locales. O sea, claro, es súper amplio, ¿no? Porque después de ustedes, cuando estén trabajando, les va a tocar, por ejemplo, administrar algún antiarrítmico a algún paciente, y se van a dar cuenta de que, oye, sotalol, y el sotalol es un beta bloqueador, o propranolol, o el propranolol es un beta bloqueador, o el betaxolol, o el nebivolol, etcétera. Pero ahí ustedes van a decir, oye, esto me lo enseñaron como que servía para la presión arterial, y después van a recordar de que se puede utilizar para un sinfín de otros procesos. Bueno, otros efectos a nivel respiratorio, ¿cierto? Sobre todo los que son no selectivos, ¿cierto? Pueden generar estos problemas a nivel respiratorio de generar broncoconstricción. Y de aquí viene la lógica de usar los selectivos, ¿no? Porque no tienen esos efectos. Efectos oculares, ¿cierto? Disminuyen la secreción del humor acuoso y, bueno, eso es una de las particularidades que tienen sobre todo estas familias. Y esto es importante, que son los efectos endocrinos. Entonces, disminuyen la lipólisis inducida por el sistema simpático, o sea, por la liberación de noradrenalina, y disminuyen la acción hiperglicemiante de la adrenalina. Y aumentan, fíjense, las VLDL, los triglicéridos, el colesterol, disminuyen la HDL, o sea, tienen un efecto bastante interesante sobre eso. Reacciones adversas, si es que son utilizados por tiempo extremadamente prolongado, dosis muy altas, pueden generar insuficiencia cardíaca, bradicardia, frío en las extremidades porque no hay un buen flujo en las zonas terminales en relación con el gasto de oxígeno que hablábamos al inicio, y tras la suspensión brusca, como cualquier fármaco a nivel cardíaco, podría llegar a generar el incremento de muerte repentina o muerte súbita, y eso suena como trágico en realidad, pero es algo que se puede en este caso controlar siempre y cuando el paciente, por ejemplo, está muy descompensado y hay que hacer una reducción del fármaco de forma controlada. Esa sería la forma lógica. Exacerbación del asma, que lo habíamos hablado, bueno, en trastornos del sueño y depresión, porque como tienen este efecto que pueden actuar sobre los plexos nerviosos, tienen esa actividad y pueden producir somnolencia. El caso del propranolol en algunas dosis bajas puede llegar a generar eso. O sea, puede generar, digamos, una sensación de calma y disminuir el dolor a nivel en este caso, de los plexos que están relacionados con ese dolor, esa neuropatía, pero también podrían llegar a generar somnolencia por la disminución de la presión a nivel central. Y lo que les decía, favorecen el aumento de peso y tienen efectos sobre el metabolismo y ¿cómo se llama esto de aumentar la incidencia en diabetes? Entonces, de ahí viene un poco el tema de las alteraciones de los valores de la glicemia. Así que mucho ojo cuando tengan ahí eso como en algún caso específico les vaya a aparecer un caso con un paciente con hartos fármacos y aparece uno de estos y es diabético, inmediatamente asumir que este podría estar alterando un poco la glicemia. Bueno, y dentro de los bloqueadores mixtos que habíamos comentado, ¿cierto? Que están simplemente el carvedilol con el labetalol, se suelen utilizar para el tratamiento de la hipertensión esencial, para en este caso insuficiencia cardíaca, y para la cardiopatía isquémica, en el caso de los pacientes que han sufrido un infarto agudo al miocardio. Y se suelen asociar a diuréticos tiacídicos para, en este caso, conferir esta actividad dismetabólica que es inexistente cuando se asocian estos dos. Entonces, de ahí viene que normalmente se suele, cuando el paciente está con carvedilol, lo más probable es de que lo tengan con hidroclorotiazida para no tener que fomentar el efecto disglicémico que podría generar uno o el otro. Entonces, esto es muy extraño y es muy particular
sobre todo en el caso de la betalol, bueno, carvedilol en particular, en dosis que van desde los 6,25 miligramos hasta los 12,5 en particular. Dicho eso, lo que les decía de los mecanismos, ¿cierto? Fíjense en específico, el caso único, digamos, del carvedilol, este tiene, aparte de los mecanismos, ¿cierto?, de los receptores beta, etcétera, también tienen actividades sobre otras vías que están interaccionando ya sea con los canales de calcio, ¿cierto? Y los canales de calcio directamente tienen relación con la musculatura, ¿cierto? Con la contractibilidad muscular, pero también esto de la actividad antioxidante es muy importante y convierte en este caso al carvedilol como en un cardioprotector. Entonces, por eso es de que es muy utilizado, como les decía, en casos de pacientes que han tenido ya un evento cardíaco complejo, ¿cierto? Y después el tomar carvedilol sirve a modo de proteger al músculo cardíaco y toda la zona vascular para evitar que eventualmente puedan volver a ocurrir, ¿cierto?, estos tipos de eventos. Ustedes saben que esto igual va de la mano con digamos, el estilo de vida del paciente. O sea, si la persona va a estar con un mal estilo de vida, el medicamento no le va a servir absolutamente de nada. Bueno, interacciones con otros fármacos, bueno, hay bastantes interesantes, pero todas relacionadas en básicamente lo mismo que ya conocemos. Por ejemplo, simpático-miméticos, bloqueadores alfa y agonistas beta pueden interaccionar. ¿Por qué? Porque actúan sobre el mismo blanco. Las sales de aluminio, colestiramina, nivel gastrointestinal, pueden modificar la absorción, y fármacos que tienen relación directa con el citocromo P450, ¿cierto? Que son inductores, ¿cierto? O en este caso, que son fármacos que también podrían estar metabolizando de forma particular algunos de estos que hemos analizado anteriormente. Entonces ahí aparecen casi todos los que son antiepilépticos de primera generación y algunos antibióticos también que son de uso específico, ¿cierto? Como la rifampicina, que se usa para la tuberculosis, y en el caso de, en este caso, la fenitoína o el fenobarbital, que son antiepilépticos de primera generación, que también son muy utilizados. Y por otro lado, fármacos que ya no son de uso muy prolongado. El caso de cimetidina no se usa ya, pero la hidralacina sí. Y de hecho, la hidralacina hoy en día es muy utilizada a nivel secundario por parte de, como una terapia anexa que entregan los cardiólogos para mejorar el perfil, en este caso, de la actividad cardíaca. O sea, permiten controlar, por ejemplo, hipertensiones que son muy maltratadas porque son muy buenos vasodilatadores. Pero resulta de que cuando se administra con propranolol puede aumentar su biodisponibilidad, lo cual de una forma u otra podría traer consecuencias, en este caso, podrían ser positivas porque tendrías más disponibilidad quizás del propranolol a nivel sanguíneo, pero quizás podría terminar actuando de otra forma por tener una alta concentración. Entonces, esas son cosas que hay que ir valorando dependiendo de cuál es la reactividad del paciente. Bueno, los beta-antagonistas, estos compuestos pueden entorpecer la absorción de lidocaína. Ustedes saben que la lidocaína es un anestésico local, pero específicamente la lidocaína se suele administrar de forma inyectable, entonces es como súper aislada esa interacción. Y otras interacciones específicas ya a nivel farmacodinámica, con antagonistas del calcio, ¿cierto? Que podrían estar mejorando o potenciando los efectos sobre la presión arterial, y eso la verdad que se usa mucho hoy en día. Entonces, combinaciones clásicas que podrían encontrar son esas, algún beta bloqueador quizás con un antagonista del calcio, ¿ya? Y bueno, los AINES de por sí, estos efectos antihipertensores cuando se utilizan con AINES en exceso, digamos aspirina, digamos diclofenaco, digamos ibuprofeno, naproxeno, etcétera, pueden llegar a bloquear los efectos antihipertensivos. Entonces, ahí viene otra cosa que ustedes pueden controlar. Por ejemplo, si al paciente ustedes le comentan, le preguntan, ¿usted toma algún analgésico antiinflamatorio siendo que está con tratamiento con este tipo de fármaco? Les dicen que sí, y ahí ustedes pueden hacer un poco la idea o trazar la lógica de por qué quizás el tratamiento antihipertensivo ya no les funciona, y es por esta interacción. Y es muy común, sobre todo en el adulto mayor, que suele sobremedicarse con antiinflamatorios, ¿cierto? Bueno, esto es una tabla nada más en la cual separo los tres más conocidos, propranolol,
no selectivo, atenolol selectivo y el carvedilol que es mixto o dual, ¿ok? Y aquí simplemente habla un poco de esta actividad que tiene por sobre, digamos, el receptor o la actividad en general, y por supuesto algunas características farmacocinéticas que estos tienen. Bueno, dicho eso, continuamos con los antagonistas de los canales de calcio, y estos fármacos son muy, muy, muy específicos también, pero son de una utilización bastante amplia. Hoy en día, de hecho, en los protocolos de el tratamiento cardiovascular a nivel de hipertensión arterial, considera a una familia específica de estos antagonistas del calcio como una alternativa esencial hoy en día, que es el amlodipino. Y el amlodipino ha pasado a ser un fármaco súper importante por las características que tiene en comparación con otras alternativas farmacológicas. Entonces, bueno, aquí viene un poco de historia, en realidad, de que partieron hace muchos años atrás, desde los años 60, cuando apareció el primer fármaco, que es el verapamil. El verapamil hoy en día, si bien es un antagonista del calcio, no tiene actividad o no se utiliza con el fin de antihipertensión, se utiliza mejor como un antiarrítmico, ¿ok? Y la misma historia con el diltiazem. Estos dos que están acá son antagonistas del calcio, pero pueden intervenir sobre el ritmo cardíaco, mientras que los que son más utilizados a nivel como antihipertensivos son las dihidropiridinas, que se llaman. Y dentro de ellas encontramos al nifedipino, al amlodipino, nicardipino, nitrendipino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tienen? Que lo vamos a ver a continuación, pero acá viene de forma muy general. Lo que hacen es bloquear de forma competitiva el movimiento del calcio a nivel del potencial de membrana. ¿Se acuerdan del potencial de membrana? Bueno, si no lo recuerdan, lo vamos a analizar a continuación igual. A través de un canal que se llama el canal lento de calcio. Porque el calcio fluye, a ver, piensen en una cosa, tenemos una célula, ¿cierto? Y en la célula hay movimiento de iones, sodio, potasio, calcio, ¿cierto? Que ocurren a través del potencial de membrana, y eso ustedes se los enseñaron. Pero resulta de que hay muchos tipos de canales que permiten el traspaso de estos iones. En el caso de los canales de calcio, existen los canales rápidos y los canales lentos. Los canales lentos permiten de que el flujo de calcio pueda ser tan bien distribuido que permita un muy buen movimiento y contractibilidad a nivel muscular. Entonces, de ahí viene un poco esa justificación. Entonces, estos se pueden separar en 4 familias, pero yo les nombré que tanto verapamil, que es una familia, como diltiazem, que es de otra familia, ya son fármacos únicos. Y los que más se utilizan son estas dihidropiridinas, donde vamos a hablar un poquito más de ellas. Y ya esta cuarta que ya no tiene utilidad clínica en absoluto. El mecanismo de acción que les comentaba, por un asunto lógico, ¿cierto? Si nosotros tenemos una concentración mayor de calcio, lo más probable es de que aumente la contracción, ¿cierto? Muscular en la célula, ¿cierto? Mientras más calcio, más contracción muscular en varias zonas, corazón, vasos vasculares, etc. Mientras que estas concentraciones de calcio pueden variar, ¿cierto? Pueden haber muchas variaciones. Entonces resulta de que hay otras sustancias en nuestro organismo que permiten que este calcio sea muy bien utilizado o no. Entonces ahí es donde vienen los famosos autacoides, que son sustancias secundarias, ¿cierto? Algunas sustancias proinflamatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los antagonistas del calcio, estos fármacos, lo que hacen es unirse a los canales de tipo lento, que son sensibles a las dihidropiridinas, que son esta familia de donde está el amlodipino, nifedipino, y disminuyen el flujo de calcio. Lo disminuyen, no lo bloquean completamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el calcio tiene que seguir fluyendo, la membrana tiene que seguir generando intercambio de iones, ¿bien? Y particularmente estas dihidropiridinas, con, en este caso, verapamilo y diltiazem, tienen diferentes zonas de unión en el receptor para el canal, en este caso del calcio, que es importante comentarlo. Pero esto sí es más interesante. Entonces nosotros, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el nifedipino. ¿Ok? El nifedipino, por un lado, lo que realiza es, fíjense, esta flecha está gruesa en amarillo, ¿no? Su acción principal es vasodilatación del lecho arterial. Al generar esa vasodilatación, ¿qué es lo que va a ocurrir?
genera una inhibición del espasmo coronario, disminuye la demanda de oxígeno, por ende disminuye la presión arterial y también la resistencia periférica. Ese es como el mecanismo que tienen ellos. Pero si ven por el otro lado, abajo, es muy pequeña la actividad que tiene sobre las funciones cardíacas relacionadas con el ritmo cardíaco, que en este caso están por acá. ¿Y cómo lo hacen? En este caso, inhibiendo el canal de calcio que interviene en el intercambio de este calcio con otros iones, en este caso sodio en particular, pero también el potasio va a estar ahí involucrado porque el calcio llega a un punto en el cual empieza a generar corrientes de intercambio con el potasio, eventualmente. Mientras que por otro lado, fíjense, verapamilo y diltiazem tienen tanto la actividad de vasodilatación en el lecho arterial, pero a la vez tienen esta función de inhibir funciones cardíacas. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Se acuerdan de la estructura del corazón? ¿Cierto? Tenemos el nodo sinoauricular, ¿cierto? El nodo auriculoventricular, y tenemos al final la red de Purkinje. Y todo esto es una red eléctrica, ¿no? Y toda esa red eléctrica funciona gracias a ¿qué? Al impulso nervioso. ¿Y ese impulso nervioso a qué se debe? Al potencial de acción. Y el potencial de acción son solo iones que se están moviendo por la membrana. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿okay? Actuando sobre la taquicardia refleja, en particular que se puede producir por nifedipino, y la conducción auriculoventricular disminuye, por ende, la contractibilidad disminuye. Entonces, por eso tienen un muy buen uso como antiarrítmicos, ¿ok? Entonces, eso que no se les va a olvidar. Si yo les llego a decir, oye, estoy usando nifedipino como antiarrítmico, no tiene mucho valor porque la mejor actividad la va a tener verapamil y diltiazem. Hoy en día, ¿dónde vamos a encontrar más verapamil y diltiazem? Por ejemplo, en el sector secundario. En el sector primario no se utilizan estos fármacos. ¿Por qué? Porque particularmente los antiarrítmicos se utilizan de forma inyectable. Por ejemplo, cuando un paciente llega con una crisis de ritmo cardíaco, no le van a dar una pastilla por la boca, el paciente no está quizás consciente en algún sentido. Entonces le inyectan ya sea verapamilo o diltiazem para poder controlar al fin y al cabo el ritmo cardíaco. Y ya cuando el paciente entra en conciencia, es probable que empiecen con un tratamiento por vía oral. El mecanismo de acción está lo mismo que les había dicho, ¿cierto? ¿Qué es lo que se acuerdan de esta figura que está acá, que es el potencial de acción? ¿Qué es lo que hace el potencial de acción, cierto? Primero genera un flujo, en este caso de sodio, que después se va intercambiando por los otros iones, ya sea el calcio y eventualmente por potasio, para luego volver a una restauración de la bomba, en este caso de la sodio-potasio ATPasa, que restaura de forma base, ¿cierto?, la membrana, pero particularmente estas tres familias, ¿cierto?, las dihidropiridinas, el verapamilo y el diltiazem, actúan, en este caso bloqueando el canal, pero el flujo de calcio, o sea, no alteran las, digamos, capacidades del potencial de acción. O sea, bloquean el canal de calcio sin alterar el potencial de acción. El potencial de acción tiene que seguir ocurriendo. O si no, ¿qué pasa si se bloquea? Pues el paciente se muere, ¿no? Porque no va a haber un intercambio de iones que permita, en este caso, la conectividad nerviosa, ¿no? Que eventualmente se va a traducir en movimiento muscular, etc. Bueno, si nos vamos a generalidades entre las tres familias, fíjense, verapamilo y diltiazem son antagonistas, bloquean el canal, ¿ok? Entonces, resulta de que ellos tienen uniones específicas en el receptor, eso yo no lo voy a tomar, pero el caso de las dihidropiridinas es muy especial porque son antagonistas, pero a la vez son agonistas, o sea, pueden cerrar y a la vez pueden abrir el canal. Y de ahí viene un poco la justificación para que el canal siga funcionando, el canal de calcio. Pero esto que está aquí abajo es lo más importante, que después viene con otro esquema. Fíjense, el efecto cardiovascular, ya sea de las dihidropiridinas versus el verapamil y el diltiazem, fíjense el efecto que tienen, en este caso, sobre la vasodilatación periférica. Las dihidropiridinas aumentan la vasodilatación periférica y los otros dos también. Sobre la presión arterial, la disminuyen y la disminuyen. Sobre el ritmo cardíaco, la aumentan y esto lo disminuye o no tiene ningún efecto. Mientras que
ya sobre aspectos más de la función del corazón, sobre la conducción del nodo áurico-ventricular, estos no tienen ningún efecto, mientras que estas disminuyen esa actividad, y sobre la contractibilidad no tiene efecto o es moderado, es muy poco. Pero esto va a depender, esa moderación va a depender de la dosis, o sea, si la dosis de nifedipino es muy elevada, probablemente ahí va a existir esa actividad moderada. Mientras que en el caso de verapamil y diltiazem disminuyen la contractibilidad. Entonces, eso se explica mejor acá. Yo tengo todos estos que están acá, son derivados de dihidropiridina. Ahí está la amlodipina, ¿cierto? La amlodipina que tanto les he comentado, y por acá está el nifedipino. Y acá abajito está diltiazem y verapamilo. Fíjense en lo que aparece en esta parte superior de la tabla. Nos aparece primero la vasodilatación, ¿cierto? La supresión de contractibilidad, supresión del automatismo del nodo sinoauricular, ¿cierto? Y la supresión de la conducción del nodo auricoventricular. O sea, estos dos que están acá tienen más relación con las funciones del corazón, con la contractibilidad. Mientras que esto que está aquí, quizás, primero, por supuesto, la vasodilatación en relación con la presión arterial. Entonces, fíjense el caso de la vasodilatación del amlodipino es de 5, mientras que la de la nifedipina también es de 5, diltiazem 5 y verapamilo 4. Supresión de la contractibilidad del corazón, 1. Y aquí, 1. Y estos 2 y 4. Mientras que la supresión, en este caso a nivel de los nodos, aquí nada, casi nada, y estos, fíjense, 5, 5, 5, 4. Entonces quiere decir de que la actividad de estos como antiarrítmicos es mucho mejor. Y eso no lo olviden nunca, ¿ok? Así que eso es súper importante que les quede claro. Por otro lado, si bien parecen ser fármacos bien, la verdad son bastante buenos, funcionan muy bien, sobre todo sobre todo el amlodipino hoy en día se utiliza mucho dentro de las terapias, pero tienen un gran detalle, tanto verapamilo, diltiazem y estas dihidropiridinas, es de que, bueno, si bien en aspectos de biodisponibilidad están súper bien, etcétera, sus efectos se inician en tiempos bastante cortos, bueno, a excepción de amlodipino, que tienen una absorción un poquito más lenta, pero su acción es un poquito más larga, y muchos de ellos, como el caso del nifedipino, tienen formas de liberación controlada, o sea que ya no hace que tenga que dar tres dosis al día para un paciente, sino que con una diaria el paciente está bastante bien. Y bueno, farmacocinéticamente, como les decía, unión a proteínas, bastante bien, las vidas medias hasta 64 horas, muy amplias. Este es en el caso de los nifedipinos de liberación retardada, pero tienen un montón de interacciones. Interaccionan con un montón de fármacos y la verdad que eso a veces dificulta un poco la actividad o el uso prolongado de este tipo de, digamos, tratamientos. Entonces, bueno, aparece por acá la biodisponibilidad de algunos, aumenta con el consumo de jugo de pomelo. Ahora me acordé, les tengo que compartir la presentación que hice de interacciones de hierbas y alimentos, ¿cierto? Que di por un curso. Así que ahora me acordé, se los voy a enviar después. Y tanto verapamilo como diltiazem tienen metabolitos activos en menor medida, y las dihidropiridinas tienen metabolitos que son bastante, digamos, inactivos en cierto sentido. Espérame un segundito. Volví. Entonces resulta de que lo que les comentaba con respecto a las interacciones es lo que hace como que complica un poco más a estos fármacos en general. Bueno, esta tabla la verdad que es bastante interesante para poder comparar sobre todo los tiempos de duración de algunos de estos fármacos. Específicamente yo me voy a ir de cabeza a los dos más utilizados de las dihidropiridinas, que son el amlodipino, que se diferencian las actividades en pacientes normotensos en comparación con los hipertensos, y por otro lado el nifedipino, ¿ok? Entonces resulta de que nifedipino, si se dan cuenta, tiene una vida media muy corta, 2 horitas, nada, es muy poco. Entonces, el hecho de que existan hoy en día estas formulaciones digamos, de liberación controlada, permiten alargar esas 2 horas en mucho tiempo más, porque se va liberando de forma controlada el fármaco en el organismo.
pero el problema es de que eso trae muchos más efectos colaterales. Entonces, esos efectos colaterales van de la mano con las hipotensiones que son muy prolongadas, edemas, sobre todo a nivel de los pies, en los tobillos, en los pacientes, y los dolores de cabeza. La verdad que esos tres son como los efectos adversos más complicados. Mientras que en el caso del amlodipino, para pacientes hipertensos, es aproximadamente unas 14 horas de vida media, lo cual lo convierte en un súper buen, digamos, una muy buena alternativa en comparación con nifedipino. Y de ahí viene también de que el tema de la potencia, que se los voy a mostrar con un par de publicaciones, y ya lo vamos a comentar. La misma historia, ¿cierto? Amlodipino, que se encuentra por acá, que tiene una vida media que puede llegar hasta las 50 horas, sobre todo en pacientes normotensos, aquí es como un promedio en realidad. El nifedipino, que tiene una hora media bastante cortita, pero cuando es de liberación, en este caso controlada, puede llegar hasta unas 7 horas o un poquito más. Y aquí encontramos las de verapamilo y diltiazem, que de por sí, como son particularmente utilizados ya por vía inyectable, son bastante específicas y son bastante rápidas. Entonces, no se valora mucho eso porque se valora más bien el que sean efectivos al momento de utilizarlos. Bueno, consideraciones generales que hay que tener con respecto a estas familias. Hay cosas muy buenas, en realidad yo diría que hay cosas más buenas que malas en relación a estas familias. Lo de las interacciones ya vamos a ver que es más bien un tema de hay que saber cómo administrarlo, y ahí es donde ustedes también tienen que colaborar un poco en las pautas de administración. Entonces, estos pueden reducir la presión arterial, sistólica y diastólica sin causar hipertensión ortostática ni postural. O sea, pueden causar hipotensión, pero no la de la primera dosis, esa de que la persona se marea al momento. Sin provocar retención de agua ni sodio, lo cual es súper bueno porque, sobre todo un paciente que tienen una hipertensión descontrolada, digamos así, son muy propensos a generar esto. Y estos ayudan contribuyen a que no ocurra. No alteran el patrón circadiano de la presión arterial, permiten mantener la presión arterial de forma mucho más ajustada. No alteran el perfil lipídico, a diferencia de los beta bloqueadores, ¿cierto? No retienen ácido úrico, no alteran la glicemia, bastante bien. Mantienen el flujo sanguíneo renal, o sea, generan una protección, entre comillas, no sé si protección sí, pero más bien generan como un equilibrio. Y la disminución de la presión que pueden generar no siempre, en este caso, desencadena un incremento relacionado con el sistema renina-angiotensina. Sin embargo, podrían estar aumentando los niveles de noradrenalina debido a una estimulación por vía refleja. ¿Qué quiere decir? Estas moléculas, de una forma u otra, ¿se acuerdan que les decía que son, sobre todo las dihidropiridinas, son antagonistas agonistas? Cuando actúan de forma agonista, podrían estar estimulando las vías reflejas para la liberación, digamos, de noradrenalina, de una forma u otra, o por este efecto de liberación al fin y al cabo de estos gránulos que puede ocurrir. Pero eso es muy, muy, muy raro. Y eso normalmente ocurre cuando hay tiempos muy prolongados de tratamiento, pero aún así, a lo que tienen que echarle más ojo cuando ustedes tengan pacientes con este tipo de fármacos, particularmente amlodipino, es siempre estar viendo el tema de la producción de los edemas. Los edemas son algo muy, muy, muy común. ¿Cómo normalmente se pueden ir mejorando eso? Con ajustes de las dosis en el paso del tiempo. Y la verdad que eso puede ayudar, o asociarlo quizás a algún diurético que pueda permitir la disminución de los edemas para poder mantener un control sobre la presión arterial y también protección a nivel renal. Bueno, ahora vienen un par de tablas. Fíjense, estos fármacos, si bien, o sea, verapamil y diltiazem, y bueno, o todos, ¿cierto? Los dihidropiridinas también, interaccionan con un montón de fármacos. Fíjense, o sea, esto no se lo tienen que aprender de memoria, simplemente para que vean la cantidad de chicha que hay, como les digo yo, con respecto a las cantidades de potenciales interacciones. Y por otro lado, simplemente es comentarles de que de dónde viene un poco hoy en día la disparidad de por qué se utiliza amlodipino en vez de nifedipino. Y eso es netamente a la conversión de dosis. Resulta de que amlodipino es mucho más potente. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, en este otro artículo, de que pacientes que están tomando nifedipino hasta en 120 miligramos al día, es lo mismo que yo le dé 10 miligramos de amlodipino. O sea, 10 miligramos de amlodipino van a ser iguales o equipotentes a 120 miligramos de, en este caso, nifedipino.
Y eso la verdad es súper bueno porque esos 120, que es muy raro, eso es una dosis extremadamente rara, se los tendría que estar dando distribuidos durante muchas etapas del día y los pacientes más adultos no tienen muy buena adherencia a los tratamientos. Entonces, si tú les das la alternativa de que les vas a dar una pastilla al día y le va a generar lo mismo que estar tomando 3 al día, claramente es una muy, muy mejor alternativa. Entonces, de ahí viene un poco el tema de que amlodipino hoy en día es elegido porque tiene un mejor perfil de potencia. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo también súper claro. Particularidades y grandes diferencias entre nifedipino y amlodipino es que nifedipino, el tema que tiene como de importancia son estos sistemas de liberación controlada. Entonces, eso podría ser de una forma u otra el beneficio, pero aún así amlodipino, como tiene una vida media más amplia, puede ser súper bien utilizado, digamos, un poco alejado de las comidas, antes o después de las comidas, porque se ve interacción, que interviene de una forma u otra con alimentos, y esto lo vimos, ¿cierto? Lo habíamos analizado en la clase de interacciones. Y ya terminados los antagonistas del calcio, pasamos a los diuréticos, y esta es como la última parte de la clase, en donde, bueno, los diuréticos yo creo que todo el mundo sabrá acá que lo que permiten al fin y al cabo es disminuir esta retención de líquidos que pueden estar ocurriendo ya sea por procesos relacionados con la presión arterial o a nivel cardiovascular o renovascular, ¿cierto? Y lo que hacen es provocar un aumento en la eliminación de orina debido a la inhibición de la reabsorción de cloruro sódico y agua. O sea, hacen lo contrario de lo que hace la aldosterona, ¿cierto? La aldosterona, habíamos dicho que aumenta la reabsorción, ¿cierto? De agua y sal y excreta potasio, y aquí es al contrario. Entonces, fíjense, ¿para qué se utilizan los diuréticos? Para la eliminación de edemas, sobre todo cuando hay pacientes hospitalizados, se suele utilizar mucho el tratamiento de la insuficiencia cardíaca asociados a otros tratamientos, disminución de la presión arterial y la profilaxis del shock renal, sobre todo en pacientes que están con tratamientos hospitalarios. Aquí encontramos muchas familias, ¿ok? Y nosotros solamente vamos a nombrar algunos de ellos, no todos, los que más se utilizan en realidad. Entonces, hoy en día, los que más se utilizan a nivel de atención primaria son los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida, y de hecho, hoy en día, yo creo que dentro de todos los esquemas, es como el que más está siendo utilizado. Por otro lado, hay diuréticos que son un poco más potentes, como los diuréticos de alta eficacia o diuréticos de ASA, ¿cierto? Como la furosemida. Esto particularmente se usa a nivel hospitalario para la reducción de la producción de los edemas. Se usa de forma inyectable. Entonces, de esa forma se puede controlar mucho mejor un edema. Mucha gente no tiene muy claro de que un diurético, o sea, la presión arterial se puede controlar por la orina. O sea, una persona que orina de forma constante después de la administración de esto es beneficioso para ellos. Entonces ahí es donde uno también tiene que educar en qué momentos del día tomar el medicamento. O sea, no tiene mucho sentido a veces recomendar tomar por la noche un diurético, porque eso quiere decir de que va a estar durante toda la noche orinando. Entonces hay que controlar un poco esas situaciones. Por otro lado, hay fármacos que permiten ahorrar potasio, o sea que el potasio no se elimine, que no se excrete. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho de la aldosterona, que era, la aldosterona lo que hace es reabsorber agua y cloruro, ¿cierto? Y sodio, y excreta potasio. Y el cuerpo requiere de potasio. El cuerpo requiere de potasio para intercambiarlo con sodio y restaurar la bomba, para restaurar en este caso la membrana y poder generar potencial de acción, ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos diuréticos que te permiten ahorrar potasio para necesidad. Y dentro de ellos está la espironolactona. Y también hay otros que normalmente se asocian. Y ya después los diuréticos osmóticos, no vamos a hablar de ellos, pero eso normalmente cuando los pacientes están hospitalizados y no pueden orinar de ninguna forma, les inyectan estos diuréticos osmóticos que básicamente lo que hacen es forzar al cuerpo a que puedan eliminar todo el líquido. De la misma forma que, por ejemplo, existen estas sustancias para laxantes, ¿cierto? Que permiten en este caso evacuar a los pacientes en caso de que el paciente no pueda hacerlo, en el caso de la lactulosa, específicamente cuando hay shock o cuando hay, bueno, algún tipo de problema gastrointestinal. Y por último tenemos diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida,
que hoy en día tiene un uso muy particular, no tiene un gran valor clínico o una atención primaria. Esto se usa más, por ejemplo, en fisiología de alturas, pero tiene, la verdad que tiene un historial bastante interesante. Donde ahora voy a entrar es un tema que ustedes deberían manejar extremadamente bien, porque ahora les voy a mostrar dos esquemas que van a aparecer geoglifos, o les van a aparecer papiros, en realidad no van a entender nada en algunos casos, así que no se vayan a asustar de lo que les voy a mostrar, porque esto se los tenían que haber enseñado en algún momento. Pero yo voy a repasarlos de forma muy rápida, porque esto tienen que estudiarlo ustedes. Yo les voy a decir de dónde los tienen que estudiar. Bueno, esta tabla, créanme, está en inglés, pero esta tabla resume de la mejor forma posible los diuréticos. Así que les doy de recomendación desde ya que esta tablita tradúzcanla. Si a quienes no puedan leerlo en inglés rápidamente, lo traducen. Y esta tabla les va a ayudar a definir inmediatamente para qué sirve cada uno de los diuréticos o las familias. Entonces tenemos los osmóticos, que no vamos a hablar de ellos. Tenemos, fíjense, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, donde actúan el sitio de acción en la porción proximal del túbulo contorneado, ¿cierto? Y el mecanismo es la inhibición de la anhidrasa carbónica renal y disminuye la reabsorción del bicarbonato de sodio. Súper al grano, nada más. Mientras que los tiacídicos, ¿okay?, actúan en la porción cortical de la porción ascendente del asa de Henle y en el túbulo distal, y lo que hacen es inhibir al simportador de sodio cloruro. Mientras que los diuréticos de alta eficacia o los, en este caso, diuréticos de asa, ¿cierto?, actúan en la porción gruesa ascendente del asa de Henle y lo que hacen es inhibir un sistema de transporte a nivel luminal para los tres iones más importantes, como el sodio y potasio, que se intercambian por dos cloruros. Este es importantísimo porque resulta de que este sistema, al tú inhibir ese sistema, es lo que permite de que estos diuréticos sean los más potentes, porque aquí estás interfiriendo con todo, ¿ok? O sea, es como que fuerzas al fin y al cabo. Y al final tenemos los ahorradores de potasio, que actúan a nivel del túbulo distal y el túbulo colector, y lo que hacen es inhibir, en este caso, la reabsorción de agua y de sodio por una inhibición competitiva con la aldosterona, o sea, la espironolactona. Y por otro lado, tenemos otros compuestos que lo que hacen es bloquear el canal de sodio en la membrana luminal. Ya tenemos el trapterena y la amilorida. Entonces, insisto, esta tabla, por favor, tradúzcanla y apréndanla. Si es que no la leen así, o bueno, después ven el video y yo se los digo de nuevo, y me ven diciéndolo de nuevo 10, 15, 20 veces, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque vienen estos dibujos. Así que si quieren estrés, aquí tienen estrés. Pues resulta de que esto es como una estructura general de lo que es la nefrona, ¿cierto? Y en la nefrona yo creo que a ustedes la habrán enseñado en fisiología renal, cuál es la disposición de cómo los iones se están moviendo, cómo se genera el intercambio de iones con agua, ¿cierto? Y la generación de tampones, ¿cierto? Y el pH, que está muy involucrado en esta porción. Entonces, lo único que yo quiero que esto lo estudien, lo analicen. La verdad que esto se ve muy complejo, pero en realidad es muy simple. Tomen el libro de farmacología en esquemas y ese libro te explica cada sistema en 2 páginas. Y en esas 2 páginas te va a dejar esto clarísimo. Si es que no lo aprendiste cuando tenías que aprenderlo en algún momento, esto te va a ayudar un montón. Así que se los recomiendo, en serio, háganlo, háganme caso. Si no me hacen caso, cosa de ustedes, a mí me da igual. Así que nada, se los dejo claro. Bueno, acá tenemos por ejemplo, los diuréticos de asa. Fíjense dónde actúan, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y donde está el transportador triple, ¿cierto? 2 cloruros sodio-potasio, de un lado para otro, ¿no? Bloquean eso, entonces permiten que uno orine todo. Después tenemos, fíjense, acá actúan tanto los inhibidores de la anhidrasa carbónica y las tiacidas. Entonces, la acetazolamida lo que hace es inhibir la anhidrasa carbónica y al inhibir esa anhidrasa carbónica no va a haber una ruptura, ¿cierto?, del el ácido carbónico para que libere CO2 y agua que después se va a diluir y se va a volver a reformar, en este caso esta sal, que al fin y al cabo se convierte en un ácido, ¿cierto?, que permite la liberación de protones para el intercambio de su sal con sodio y permite una concentración interna ya sea de estos iones. Y eso suena complicado, pero en realidad no lo es. Y las tiacidas lo que hacen al fin y al cabo es actuar sobre la misma vía prácticamente, pero
tienen una actividad muy leve sobre la anhidrasa carbónica. Y de ahí viene de que las tiacidas preferentemente tienen una actividad directa sobre este importador de sodio y cloruro, inhibiendo este proceso. Mientras que al final tenemos los diuréticos de asa, ¿cierto? Que habíamos dicho que la espironolactona lo que hace es antagonizar a la aldosterona, ¿cierto? Que está acá, y la aldosterona tiene mucho que ver con la reabsorción, entonces antagoniza esa aldosterona y evita que ocurra eso y permite la liberación del líquido. Y por otro lado, la amiloridina y el triamtereno actúan sobre este canal de, en este caso, sodio, que eventualmente va a tener interacción directa con el intercambio con potasio. Entonces, eso es súper importante. Si que no queda claro con esto, hay otro mono, y el otro mono es exactamente lo mismo, no sé cuál de los dos más complejo, pero no se asusten, la misma historia, repasen lo que les estaba diciendo, entiendan lo que les estoy comentando, porque estos mecanismos para mí son súper esenciales que los tengan claros. Tampoco se los... a mí me interesa que entiendan para qué sirven, ¿okay? Los fármacos, para qué funcionan, por qué se usan, ¿okay? Y eso la verdad que es mucho más importante a veces. Ya después vamos a hablar Profe, de dosis y cosas por el estilo. Cuéntame. ¿qué libro dijo que explica mejor ese esquema? Ahora lo escribo acá en el, Oh, en el cosito. Farmacología en esquemas, que se lo mandé con el Isaac a inicio de semestre. Ese libro es muy bueno, o sea, es muy simple, es farmacología explicada de la forma más simple que existe. Bueno, este dibujo es lo mismo, o sea, pero está un poco más con colores y qué sé yo. Pero explica la misma historia, ¿cierto? Los inhibidores de acá, los diuréticos de asa, los tiacídicos y los, en este caso, los, bueno, trianterena y amilorida, que son ahorradores de potasio. Y aquí, por supuesto, el receptor de mineralocorticoides donde actúa la espironolactona. Entonces, eso tienen que tenerlo extremadamente claro. Vamos por partes. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, bueno, estos lo que hacen es lo que les decía, deprimen la reabsorción de bicarbonato, ¿cierto? Al, en este caso, inhibir esta reacción donde se cataliza la hidratación o la deshidratación del CO2, ¿cierto? Entonces, de esta forma, aumenta la excreción de ¿qué? De bicarbonato, sodio y agua, ¿ok? O sea, no aumenta, o sea, genera un perfil en el cual no se va a alcalinizar esa zona, va a permitir liberar todo eso. La pérdida, fíjense, la pérdida del bicarbonato produce acidosis metabólica, ¿cierto? Y los efectos farmacológicos se van, en este caso, autolimitando dependiendo de las concentraciones del bicarbonato que vas a tener en el plasma. Por ahí va a funcionar un poco el tema. Entonces, la lógica es de que la mayor oferta de sodio, la nefrona, aumenta la secreción de potasio. Y tiene sentido porque se están intercambiando entre los dos iones, de un lado para otro. Entonces, la acetazolamida hoy en día, para lo que se usa más, es para el tratamiento del glaucoma, ¿ok? Y también se utiliza mucho para, como un agente profiláctico para el mal de montaña, el mal de altura. Se suele utilizar mucho en altura. Entonces, es como súper específica la utilización hoy en día que tiene la acetazolamida a nivel clínico. Y ya entramos a los que son los fármacos, yo creo, más utilizados, que son los derivados tiacídicos. Tiacídico es por la química de una tiacida. Estos son muy antiguos, donde está la hidroclorotiacida, y como les decía anteriormente en un esquema, inhiben levemente la anhidrasa carbónica, pero también como mecanismo principal actúan sobre este sistema de cotransporte de sodio y cloruro, pero en el túbulo contorneado distal y se les conoce como saluréticos. ¿Qué quiere decir que sea un salurético? Que te hace orinar sal, salmuera, ¿ok? Entonces reducen o inhiben la reabsorción tubular de sodio cloruro y agua y en menor grado de bicarbonato y potasio. ¿Qué quiere decir? De que en el agua se va a ir todo eso disuelto, ¿ok? Entonces todas las tiacidas tienen muy buena absorción por vía oral, ¿ok? Que es altísima. Tiene una unión a proteínas bien, bastante buena, ¿cierto? Y todas se excretan por transporte activo y particularmente compiten con la secreción de ácido úrico. Y eso puede llegar a ser a veces un problema, por ejemplo, para eh, algunos pacientes que tienen acumulación de ácido úrico, ¿cierto? Y ustedes saben de que eso eventualmente puede producir efectos proinflamatorios. Sobre todo, esas cosas tienen que tenerlas mucho ojo, por ejemplo, en pacientes que tienen artrosis, ¿ok? Porque ellos acumulan a veces mucho ese valor.
Entonces, si ustedes ven que está con una dosis de tiacídico, en el caso de la hidroclorotiacida, no tiene que superar los 50 miligramos al día. Si ustedes ven que está en ese tope y está con ese tipo de problemas de ácido úrico, inmediatamente, oye, quizás hay que cambiar el diurético, o quizás hay que bajarle la dosis del diurético. ¿Se dan cuenta? Son cosas que hay que ir analizando. Efectos adversos más comunes: hiponatremia, tiene sentido, porque estás botándola toda por la orina, ya no tienes sodio. Hipocloremia, no tienes cloruro, porque lo estás botando por la orina. E hipopotasemia, porque la estás botando toda por la orina. ¿Ok? Y la alcalosis metabólica y la hipopotasemia son las más comunes, en realidad. ¿Por qué? Porque las corrientes de sodio normalmente se están restaurando todo el rato. Pero lo de la alcalosis metabólica es un patrón que ustedes van a observar muchas veces cuando tengan pacientes hospitalizados, eventualmente. Bueno, y un tema que les decía hace un rato atrás con los beta bloqueadores es de que reducen la tolerancia a la glucosa, porque pueden causar hiperglicemia y agravar la diabetes. Entonces, cuando ustedes vean, insisto, con la dosis sobre 50 miligramos de hidroclorotiazida, o sea, una dosis de sobre 50 miligramos de hidroclorotiazida es malo, de una. Nunca tiene que haber una dosis tan alta de ese fármaco, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede desencadenar un sinfín de problemas a nivel renal, que si es que el paciente llega a ser diabético, puede llegar a producirle una acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, y eso la verdad puede llegar a ser, o sea, producido por la diabetes, ¿ok? Que puede llegar a ser un poco más complejo. Así que, bueno, las propiedades simplemente dejar en claro, solo para hidroclorotiazida, que es lo único que me interesa, lo que es importante de hidroclorotiazida es su vida media. Tiene una vida media bastante amplia, son aproximadamente 15 horas, entonces igual actúa bastante en el tiempo. Y pasamos ya a los diuréticos de ASA, donde encontramos, ¿cierto?, estos fármacos que lo que hacen es actuar sobre esta rama ascendente del asa de Henle, inhibiendo este transporte que les comentaba triple, de sodio, cloruro y potasio, que es este cotransportador luminal, ¿cierto? Que es un sodio por un potasio igual a 2 cloruros. Se caracterizan por el efecto muy rápido que tienen. Son casi inmediato el efecto que tienen, la verdad. En menos de media hora ya están actuando. La furosemida y otros diuréticos se fijan a esta proteína, ¿cierto?, a este cotransportador, y lo que permiten, al fin y al cabo, es impedir, ¿cierto?, el transporte de estos iones. Entonces provocan un rápido e intenso aumento de la eliminación, igual que lo hacen los tiacídicos, ¿cierto?, pero de una forma más intensa. Cloruro, sodio y potasio. Y también estimulan la secreción de renina. Eso quiere decir de que aumenta la aldosterona, facilitando en este caso la eliminación de potasio, ¿cierto? Porque habíamos dicho que ¿qué es lo que hace la aldosterona? Permite la reabsorción de agua y de sodio y permite la excreción de potasio. Entonces, lo que hace furosemida es aumentar mucho la liberación de, en este caso, potasio. ¿Cuál sería como el gran efecto adverso entonces? Hipopotasemia. Sería por asuntos re lógicos, ¿no? Bueno, tienen algún tipo de interacciones, pero no han sido muy descritas en el tiempo, con algunos otros fármacos. Lo que sí, furosemida, como les comento, es de acción muy rápida, se suele administrar por vía inyectable, dosis que van de 40 a 80 miligramos y puede ser hasta 120 en algunos casos, y hay que saber titular bastante bien esas administraciones para no poder generar algún problema o algún daño renal. Muy utilizados para, en este caso, reducción de edemas, los van a ver mucho. Ustedes cuando estén viendo o haciendo un procedimiento de atención de enfermería en un paciente que está en UCI, hospitalizado, van a encontrarse a veces con la sorpresa de que tienen 2 o 3 diuréticos diferentes y que tienen más de 10 o 12 fármacos a la vez, donde ustedes tienen que ver la organización de la administración de muchos de ellos para que no interaccionen. Y ahí es donde se pueden apoyar, ¿cierto?, por los farmacéuticos de los hospitales, clínicas o de los centros de salud donde estén, o particularmente también a veces trabajar con los médicos. Es que el médico tiene a veces la costumbre más bien de prescribir y les deja la administración así como ustedes vean cómo se la arreglan, pero yo indiqué esto. Entonces, ahí es donde entran algunos conflictos, ¿no?, que son cosas con las cuales van a tener que lidiar. No debería ser así. Pero bueno, por otro lado tenemos los fármacos ahorradores de potasio, donde se conoce que la aldosterona, lo que habíamos dicho, produce la retención de sal y agua y la excreción de potasio y de protones, que tiene sentido. Pero la aldosterona, para poder generar ese efecto, se tiene que unir a un receptor.
y ese es el receptor de mineralocorticoides, ¿ok? Que actúa a nivel nuclear, porque tiene que entrar al núcleo para poder generar ese tipo de efecto. Entonces, los compuestos que antagonizan la acción de la aldosterona son particularmente la espironolactona, ¿ok? Y este otro compuesto no se usa mucho, pero la espironolactona es un muy buen fármaco que al fin y al cabo se suele asociar a otros diuréticos como las tiazidas para el tratamiento de la hipertensión y del edema específicamente. Entonces, el caso de la espironolactona inhibe de forma competitiva, estereoespecífica, o sea, se posiciona de la misma forma en el espacio de cómo lo hace la aldosterona al receptor, y al fin y al cabo puede generar este efecto, ¿cierto?, a nivel epitelial. Y tiene una muy buena absorción, una muy buena, en este caso, actividad cuando administrado por vía oral, pero lo interesante es de que cuando llega la espironolactona, después de generar su biodisponibilidad y su actividad, genera un metabolito que se llama canrenona, y la canrenona aumenta en 10 veces, en este caso, la actividad de la espironolactona. Y eso es lo que hace que ésta pueda, en este caso, tener una, digamos, utilización bastante amplia en el tiempo. Y bueno, también habla un poco de la dosificación, o sea, la dosis de espironolactona que puede ir desde 25 miligramos, acá parece, bueno, hasta 200, en realidad hasta un poquito menos, pero 25 miligramos es la dosis inicial con la cual ustedes normalmente van a tener que estar tratando. Por otro lado, habíamos dicho que estaban estos que antagonizan a aldosterona por su estructura química, pero por otro lado teníamos a los otros ahorradores de potasio, que son el triamtereno y la milorida, y normalmente estos vienen asociados, se asocian siempre, vienen asociados con hidroclorotiazida casi siempre, furosemida muy raro. Y lo que hacen es provocando una inhibición de los canales de sodio que les decía, ¿cierto? Para, en este caso, estar bloqueando la reabsorción del sodio y al bloquear el sodio no hay, en este caso, secreción de potasio. Entonces, es de una forma u otra evitan que el potasio se vaya, ¿no? Y lo acumulan. Y el efecto más común es la hiperpotasemia, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es contraindicarlo en pacientes que tienen problemas renales, tratamientos con IECAS, porque habíamos dicho que el efecto adverso de los IECA y los ARA2 era la hiperpotasemia, y en este caso pacientes que tienen suplementación con potasio, ¿cierto? Estamos hablando de comidas, ¿cierto? Muy ricas en qué sé yo, en plátano, en vegetales verdes, etcétera, ¿ok? Bueno, dicho esto, bueno, están estos dos fármacos y normalmente suelen ser utilizados en edema, como les decía, y suelen estar asociados. Ahora vamos a entrar ya para rematar la clase con respecto al uso clínico, ¿cierto? Resulta de que los estudios avalan de que los tiacídicos tienen que administrarse en dosis bajas, ¿ok? Y normalmente se pueden administrar a veces como primera línea, pero se suelen asociar, según el esquema que habíamos visto al inicio. Entonces, normalmente los pacientes tratados con diuréticos presentan mayor incidencia de diabetes, que es lo que habíamos dicho hace un rato atrás, mientras que los que son tratados con IECAS o ARA o calcioantagonistas no. Entonces, de ahí viene un poco el tema del riesgo en el paciente con diabetes con el uso de tiacídicos. Mientras que los diuréticos antialdosterónicos y diuréticos de ASA son de uso en insuficiencia cardíaca junto con IECAS, ARA2 y beta bloqueadores. Entonces, esa es como este es el esquema que normalmente se suele utilizar. Entonces, esto que quede súper claro, ¿cierto? Los diuréticos tiacídicos, ¿para qué se usan? Hipertensión, insuficiencia cardíaca asociados, ¿cierto? ¿Dónde no se tienen que usar? En el síndrome metabólico, habíamos dicho, ¿cierto? Los antialdosterónicos, insuficiencia cardíaca, infarto agudo, y contraindicaciones, hipercalemia, o sea, mucho potasio. Y los diuréticos de ASA en nefropatías terminales, insuficiencia cardíaca, edema. Y los rangos de dosis en los cuales se suelen utilizar: hidroclorotiazida, 6.25 a 25 miligramos al día, no superar los 50 miligramos. Esta dosis de 6.25 normalmente nadie la prescribe, así que eso no lo creo que la vayan a ver mucho. La que sí, por la cual parten normalmente, son 25 miligramos. Y en el caso de furosemida, de 20 a 240 puede llegar a ser, como les decía, muy amplia ese tipo de tratamiento, sobre todo cuando es por vía inyectable. Y lo que les comentaba con espironolactona era un poquito más bajo, ¿cierto? No eran 200, eran 100. Entonces, 25 miligramos es una dosis de inicio. Si nosotros ahora posicionamos estos mismos dentro de
el esquema, los que normalmente van a encontrar en el esquema ustedes son tiazídicos, porque habíamos dicho de que estos los vamos a ver ya sea en esta vía de esta etapa y por supuesto cuando en APS no se pueda hacer nada, el especialista añadirá, ¿cierto?, algún otro, digamos, tratamiento. Esto nos lleva hoy en día a nuevas alternativas que existen hoy en día de tratamiento, que se están utilizando mucho. Estos son nuevos algoritmos para que tengan en cuenta de las cosas nuevas que se están tratando, porque para el momento que probablemente ustedes ya estén trabajando, muchos de estos algoritmos ya se van a estar utilizando y algunos ya se están utilizando hoy, pero con algunos fármacos intercambiados. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, si bien no usamos lisinopril, usamos enalapril. Estas son, digamos, esquemas que se han ido adaptando, mientras que los diuréticos tiacídicos, fíjense, hidroclorotiazida 25 hasta 50, y por otro lado los sartán, que puede llegar hasta 100 miligramos diarios, y en los bloqueadores del calcio, amlodipino, hasta llegar a 10 miligramos diarios. ¿Ven? Y en el caso de espironolactona, hasta los 25, ya no subir más para no generar problemas, y normalmente a esos pacientes hay que estar controlándole las concentraciones de potasio, siempre, perfil renal, que no superen, según este esquema, 4.5 milimoles por litro, pero nosotros acá lo valoramos como mil equivalentes por litro, que serían no superando los 5.5 mil equivalentes por litro, que equivaldría por lo menos a ese valor que encontramos ahí dispuesto. Y ya hay otros esquemas con el uso de bisoprolol, por ejemplo, que es un beta bloqueador que es mucho más específico y la verdad que funciona bastante bien. Esto se está usando mucho, ¿ok? Que es el sistema del Kaiser permanente. El sistema Kaiser permanente lo están utilizando en muchas clínicas a nivel de nuestro país. Muchos especialistas, muchos nefrólogos en particular usan mucho este sistema, así que si en algún momento llegan a ver algunas combinaciones de este tipo, ya van a entender por qué. Porque hoy en día hay un tratamiento, hay un protocolo que se está llevando a cabo ya hoy en día en APS, que es el protocolo HEARTS, ¿cierto? Como corazones, y normalmente como lo que aparece acá es de que la mayoría de las guías recomiendan 2 o más fármacos al inicio. Entonces resulta de que aquí cambia un poco el sistema. Entonces, todo con el fin de controlar la presión arterial. Entonces, para aumentar la probabilidad, para conseguir estos promedios de presión arterial promedio, hay que combinar, pero en dosis más bajas. Entonces, se va partiendo desde las dosis más bajitas hasta llegar a las dosis óptimas, no partiendo desde ya con una gran cantidad de fármacos en dosis elevadas, sino que ir escalándolo de la forma que el paciente pueda ir controlando de forma mucho más periódica la presión arterial. Entonces, este uso de combinaciones en dosis fija puede ser mucho mejor. Y bueno, más de 2/3 de los pacientes requerirá 2 o 3 fármacos en particular. Y ya les voy a mostrar el esquema. ¿De dónde viene el acrónimo HEARTS? ¿Cierto? Que viene de hábitos. Bueno, es por el acrónimo es en inglés, pero trataron de buscarlo en español a la traducción. Hábitos, ¿cierto? Evidencia, acceso, riesgo cardiovascular, trabajo basado en equipos multidisciplinarios. Esto hoy es muy potente. Y los sistemas de monitoreo. Y este esquema está descrito. Ustedes pueden descargar esto, si es que quieren se los puedo subir, que es este paquete técnico para el manejo de enfermedades del protocolo HEARTS. Ustedes pueden hacer este curso, de hecho lo pueden hacer gratis en la página de la Organización Panamericana de la Salud, así como hay un sinfín de otros cursos que también los pueden realizar. Y aquí, si se dan cuenta, hay un protocolo de hipertensión, hay 6 tipos de protocolos diferentes, en los cuales vienen definidos partir con el tamizaje de presión, si es que la presión se encuentra en ciertos valores, se da un IECA UNARA, ¿cierto? Después de un mes, si persiste, aumentar la dosis del IECA LARA. Después de un mes, agregar un antagonista del calcio en dosis baja. Si persiste, aumentar la dosis completa de este. En el paso 6, agregar un tiacídico y así. ¿Cómo funciona el sistema hoy en día? El sistema hoy en día, el paciente llega, se le declara hipertenso, se parte con un medicamento y se le manda para la casa por 6 meses. Y durante 6 meses no tiene control. Entonces tú no se sabe si el paciente realmente está teniendo un buen efecto. Aquí el seguimiento durante los primeros 6 meses es mensual, de forma tal que al paciente hay que mantenerlo de forma constante en control. Y eso la verdad es muy bueno porque puede permitir el favorecer quizás la adherencia a los tratamientos cuando hoy en día no existen. Y esta es tarea del equipo multidisciplinario, que se basa en esta lógica, protocolos, ¿cierto? Equipamiento y medicamentos, el trabajo basado en equipos hoy en día funciona muy bien.
médicos, enfermeras, enfermeros, ¿cierto? Farmacéuticos, nutricionistas, etcétera. Y por supuesto todo lo que es el equipo de profesionales y todo el equipo técnico que es infalible, o sea que en un sistema primario, secundario, sin el equipo técnico, en este caso los técnicos de enfermería de nivel superior, no se hace nada. Yo creo que son los más esenciales dentro de todo ese circuito, así que hay que valerse mucho hacia el trabajo que hace este grupo de funcionarios, ¿no? Y por supuesto los sistemas de registro y monitoreo. Esto es algo que hoy en día ya está implementado. Y mucho ojo, porque cuando eventualmente, ya cuando cambien la situación, eventualmente ustedes van a poder acceder quizás a ir a hacer prácticas. Yo tuve muchos alumnos de práctica de enfermería a los cuales siempre les estaba hinchando con la farmacología de ciertas cosas, cosa de que no se cayeran en cosas que fuesen tan... eso no lo vi, no me lo enseñaron. No, nunca hay que responder eso. Siempre hay que tratar de buscar la solución, tratar de buscar la respuesta, porque si no te va a salir un tipo pesado y desagradable y no te va a gustar lo que te va a pasar. Así que yo les recomiendo que vayan estudiando, vayan viendo estas cosas, porque cardiovascular es una de las cosas que más van a ver. En la próxima clase vamos a ver hipolipemiantes y vemos la revisión de la prueba y después ya entramos a diabetes, que también lo deben manejar súper bien. Así que nada, con esto terminamos la clase de hoy.